Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y vamos a empezar con los índices americanos. El SP 500 está rompiendo máximo del año, marcando un nuevo máximo, una vela bastante interesante. Ya veis que la vela de ayer parece que como si no hubiese habido nada y la de hoy tampoco, y tanto ayer como hoy ha habido subidas de tipos de interés, ayer en Estados Unidos, hoy en Europa. Sin embargo, el precio sigue a lo suyo, las acciones siguen subiendo, no hay corrección, nos acercamos a los máximos. El SP 500, he estado calculando antes, está aproximadamente a un 4,7-4,8% de sus máximos históricos. El Dow Jones está a un 3,8% de sus máximos históricos. Y este es el análisis que hacíamos el año pasado cuando estábamos por los mínimos. Decíamos que para este año era muy probable que nos acercásemos a los máximos históricos e incluso que los tocásemos o superásemos. Por lo tanto, yo creo que ya estando a un 4,8, un 3,8%, podemos dar por bueno el análisis que hacíamos cuando estábamos en los mínimos. Eh, Quiero recordar que había mucha gente que en aquel momento pues decía que se había perdido el juicio, que cómo podía decir esas burradas, estando una recesión en camino, subiendo los tipos de interés, etcétera. Bueno, pues ya vemos que la situación es esa. Esto es cómo funcionan los mercados. Aquí lo mejor que se puede hacer es intentar aprender cuanto antes posible cómo funcionan y aprender la lección. Evidentemente, estas personas espero que hayan aprendido la lección de cómo funcionan los mercados, porque si no volverán a cometer el mismo error cuando llegue la siguiente crisis y volverán a pensar que los mercados bajan infinitamente y que como hay recesión la bolsa tiene que bajar, etcétera, o como hay subidas de tipos la bolsa tiene que bajar. Pues ya veis la subida que llevamos desde octubre del año pasado con subidas de tipos, ¿vale? Subida que nos ha llevado casi hasta los máximos históricos. De hecho, en Europa nos ha llevado hasta los máximos históricos. El DAX hoy prácticamente está en máximos históricos. Solo ha habido un día que ha estado por encima de este nivel y ha sido este año también. O sea que este año ha marcado ya máximos históricos y está a punto de marcar otro nuevo máximo histórico por encima del máximo anterior que lo marcó en junio. Solo el día 16 de junio estuvo más alto que el precio al que está cotizando hoy. Está subiendo el DAX un 1,82%, a pesar de que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Los mercados están empezando a descontar que estas son las últimas subidas de tipos de interés, que van a empezar a bajar los tipos de interés y yo estoy convencido que más pronto de lo que la gente piensa. Van a empezar a bajar los tipos de interés mucho más pronto de lo que la gente piensa. ¿Y eso qué significa? Eso significa más carbón para la máquina, para la locomotora. Más dinero, más dinero en el mercado. Más dinero significa que los precios van a seguir subiendo, evidentemente, y, y el mercado se inundará de dinero en cuanto empiecen a bajar los tipos de interés, provocando subidas bastante fuertes y superando seguramente esos máximos históricos a los que nos estamos acercando a una velocidad muy grande en el caso de las bolsas americanas y en los que ya estamos en las bolsas europeas. Ahí tenéis al DAX en máximo histórico. Bien, el Nasdaq también recuperando bien un 0,97%, subidas en las tecnológicas, ahora veremos las acciones, está subiendo bastante Amazon también hoy, recuperando el terreno perdido en esa lucha con Google, ya sabéis que más o menos andan ahí a la par en precios y parece que se está comportando bastante bien. Analizamos las acciones en este gráfico de XStation, que ya sabéis que es de la plataforma XTB, y XTB es la plataforma que recomendamos para operar en mercados tradicionales. Luego, en lo que operéis y lo que hagáis, evidentemente ahí no entramos en ninguna recomendación, cada uno que opere en lo que le dé la gana, pero el exchange la verdad es que sí que es uno de los más importantes, así que sí que lo podemos recomendar porque no nos vamos a equivocar con eso, ¿no? Amazon subiendo, dejando hueco con respecto a ayer. Termina de golpe con la corrección que estaba llevando. Todavía no supera los máximos relativos anteriores, así que seguramente nos entretendremos en esta zona oscilando por debajo de los máximos que ha tenido este año durante unas semanas todavía, pero es probable que en el medio largo plazo continúe con la tendencia alcista. Ya digo, tardará semanas en salir de ahí, pero cuando salga pues continuará con ese movimiento. En el caso de Apple, en el día de hoy también ha abierto con hueco de apertura. Ahora está
un poquito por la parte baja del día, pero aún así es por encima del precio máximo del día de ayer, con lo cual buen comportamiento también para Apple. Intel también subiendo en el día de hoy. Finalmente parece que no se decanta por esa corrección hasta los 31,27 que podía haber caído en estos días y continúa con las subidas. La que está un poquito más moderada es Tesla, que parece que se comporta un poco a contratendencia, no se le ve demasiada fuerza y es posible que continúe con las correcciones. Ha subido mucho en muy poco tiempo también, es cierto, con lo cual, bueno, podemos esperar, como digo, correcciones. En el caso de AMD, como veis, no ha perdido el soporte. Mientras no pierda el soporte no habrá caídas adicionales, pero no levantaría yo las campanas al vuelo en este caso con AMD. No me fío demasiado. Creo que también podría caer todavía hasta la zona de los 100. Alibaba, en este caso la vemos bien, aunque no es de las que mejor esté en el día de hoy, pero el gráfico nos está marcando intenciones de ir a por la zona de los 103 e incluso romper esos 103 e irse hasta 108,5. Globant sigue estando en zona de soporte, consolidando estos días después de la corrección. Parece que es un buen punto, este de 180 aproximadamente, un buen punto de entrada y posiblemente el siguiente avance nos lleve cerca de 193. Airbnb sigue alcista, como veis, no hace más que subir. Hoy marca un nuevo máximo anual, está por encima de las resistencias y ya está en 152, viene subiendo desde los 104, con lo cual ya está muy cerquita de subir un 50% en poco tiempo, concretamente desde el día, bueno, desde el mínimo de este día, que fue el día 31 del 5, desde ese día prácticamente está a un 2% de marcarnos un 50% de subida. Didi corrigiendo, se chocó con los máximos anteriores y estos dos últimos días está cayendo fuerte, pero el gráfico tiene un aspecto técnico muy alcista y tras esta corrección estoy convencido de que va a romper los máximos históricos y va a tener un tramo al alza importante. En cuanto rompa esos máximos históricos que ha estado estos días, seguramente veremos subidas bastante fuertes. Esta corrección es para tomar un poco de impulso y aprovechar el buen momento del mercado para romper esos máximos históricos seguramente. Roblox en el día de hoy mal. Como veis ha abierto con hueco al alza, pero se nos ha ido para abajo y envuelve las velas anteriores. Si el cierre es así, no es una buena vela. Si cierra un poquito mejor, pues mantendría esa zona de soporte y todavía tendríamos opción de rebote hacia la zona de 43-44. Google, pues tras la fuerte subida de ayer, hoy vuelve a subir, vuelve a dejar hueco con respecto al cierre de ayer. Mucha fortaleza en Google en estos últimos días, a pesar de que se había metido en un movimiento lateral en el último mes y medio. Pero ayer, con la presentación de resultados, salió al alza con mucha fuerza y hoy le da continuidad a ese movimiento, continuando con las fuertes subidas que estamos viendo en el mercado en el día de hoy. NIO continúa también con mucha fuerza, está en 13,70, increíble la subida que lleva desde la zona de ruptura de la línea bajista. Fijaros qué subida y está en la última resistencia, si rompe esa resistencia se puede ir incluso hasta 15. Estamos hablando de que rompió la línea de tendencia en 8,40 aproximadamente. Fijaros que ya lleva más de un 50% en poquísimo tiempo. Nvidia sigue por encima de la línea de tendencia y claro, con el mercado tan positivo, a menos que hubiese alguna noticia muy negativa, concreta de Nvidia, de esta empresa, pues es muy difícil bajar. Estos últimos días ha estado amenazando con romper esa línea, pero como el mercado sigue muy fuerte, pues no se producen descensos. Volkswagen, caídas fuertes. Fijaros que es contradictorio lo que estamos viendo aquí. La bolsa alemana en máximos históricos y Volkswagen no es capaz de salir de los suelos. O sea, imaginaros cómo llegaría a estar la bolsa alemana, el índice de la bolsa alemana, si las empresas de automóviles estarían subiendo, que son muchas las que cotizan en el índice alemán. Imaginaos cómo están el resto de empresas. Si con las empresas de automóviles estamos en máximos históricos, ¿qué sería si las empresas de automóviles se estuvieran comportando más o menos bien como el resto de sectores, ¿no? Tendríamos a la bolsa alemana disparadísima por encima de los máximos. MicroStrategy corrigiendo en el día de hoy, tras la corrección de Bitcoin de hoy, que hoy está cayendo, o sea, ayer rebotó
y hoy vuelve a caer hacia la zona de los 29.300. Buena zona, por cierto. Es una zona que me parece interesante otra vez para tomar alguna posición. Y nada, poco más que comentar de las acciones. Volvemos ahora ya directamente con el resto de activos, empezando con Bitcoin precisamente. Tenemos a Bitcoin hoy, como digo, bajando un poco. 29.350 nos marca este gráfico de Bitfinex. Creo que está con un poco de retraso porque el que tengo yo de Binance ahora mismo en pantalla, que lo estoy viendo por otro lado, está marcando 29.311. Pero bueno, más o menos para hacernos una idea. No hemos salido todavía de esa zona hasta que no superemos al cierre claramente los 29.477. No tendremos una recuperación clara, pero hoy en algún momento y ayer estuvimos por encima de esos niveles y en cualquier momento el precio va a repuntar otra vez hacia la zona de 30.080, que es la primera resistencia seria. A partir de ahí, 30.080 es un punto que nos marcaría el siguiente disparo al alza del precio, ¿no? Mientras no supere esa zona de 30.080, no se disparará el precio hacia los máximos. En cuanto supere esa zona, seguramente en pocos días estaremos marcando máximos. Petróleo sigue subiendo hacia los 86 que decíamos estos días. De momento no ha roto los máximos de ayer ni antes de ayer, pero en cuanto rompa esos máximos seguramente nos plantamos muy cerca de los 86 o incluso por encima. El oro cayendo un 1,25%. Como decíamos, no nos fiábamos mucho de esta última subida. Nos engañó un poquito el comportamiento excesivamente alcista de la plata. Nos hizo dudar, sobre todo el día 18 del 7. Ahí empecé a dudar de que hubiese caídas adicionales, pero estos últimos días, posterior a ese día 18 del 7, dijimos que no las teníamos todas con nosotros, que pensábamos que esa línea de tendencia todavía se podía perder y que podíamos caer a los 1860, y creo que estamos en disposición de caer a 1860 para el oro. La plata cayendo un 2,45%, ayer decíamos que posiblemente la veamos en 23,50 como mínimo, y yo creo que se va hacia esa zona. Esta vela de hoy es muy negativa, envolvente, y nos lleva hacia esos niveles seguramente. Y el platino también cayendo fuerte, un 2,67%. En este caso yo pensaba que el platino se iba a desmarcar un poco del oro y de la plata, pero vemos que no, que se dirige otra vez hacia los 922,63. Euro contra el dólar. Volvemos a la zona de soporte, después de un día de mucha volatilidad, como veis, ha estado de máximo en 1,1150 y ahora estamos en 1,10, o sea, una volatilidad tremenda en el euro dólar, evidentemente por las decisiones de subidas de tipos de los bancos centrales, en este caso del Banco Central Europeo. Vuelve a caer a la zona de soporte, que es esta zona de 1,10, muy cerquita de este pico que nos marcó el día 22 del 6, y desde ahí debería otra vez hacer soporte para volver a rebotar a 1,11, 1,12 en las próximas semanas. Dólar australiano contra dólar estadounidense, nos vamos a un gráfico horario, seguimos sin tocar soporte, seguimos esperando que baje a esa línea roja que tenemos ahí puesta, y si en algún momento baja a esa línea, pues creo que sería una buena zona para tomar una posición en largo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, gráfico lateral, un gráfico lateral no nos interesa, ya sabéis, o sea, necesitamos que haya algún movimiento, que haya alguna línea de tendencia que romper para tomar decisiones, y en este caso no la hay, así que hay que dejar madurar este gráfico. El euro contra la libra, como veis, sigue a la baja, lo que pasa que el movimiento este que hubo al alza, posiblemente, dependiendo de la gestión que llevaseis cada uno, pero yo creo que ahí, en este punto, era para cerrar la posición en corto que se habría abierto en este nivel. O sea, lo normal hubiera sido lo normal, ¿eh? Luego cada uno, evidentemente, esto no es consejo de inversión, cada uno hace como quiere, opera como quiere, pero lo normal era, según este análisis, hacer ahí la venta y trazar aquí una línea de tendencia, por ejemplo, que en el momento que se cruza aquí se cierra la operación. También podías haber tenido en cuenta, en lugar de la línea de tendencia, este máximo relativo de aquí, y en el momento que superas este máximo, en esta zona también, pues cierras la posición. Si utilizas la línea, el beneficio es mayor porque la rompes antes, y si utilizas esto, el beneficio es un poco menor, pero también te aseguras de que si no rompe este nivel, que es el máximo relativo anterior, y aquí en la línea, a pesar de haberla superado, se mete otra vez por debajo y cae, pues no cierras la posición y seguirías manteniendo la posición abierta. Pero en este caso, cualquiera de las dos opciones hubiera dado con el cierre de la posición. Evidentemente después se ha ido para abajo y dices, wow, qué mal, sigue cayendo, pero es que hay que tomar decisiones,
también podía haber continuado subiendo y esta es la operativa lógica, lo más normal para cerrar esa operación, ¿no? Si alguno tuviese el stop más arriba, pues evidentemente se está arriesgando a perder parte de las ganancias, pero también, por ejemplo, si alguien hubiese tenido el stop aquí, que también era otra zona donde se podía haber tenido el stop, y no salta, evidentemente, porque no llega a ese precio, estaría todavía en el mercado. Pero claro, ¿qué haces ahora? Cierras ahí, pones el stop aquí. Si pones el stop aquí, por ejemplo, aunque estés ganando más ahora que los que han cerrado la operación aquí, si esto sube y se te ejecuta aquí el stop, terminas ganando menos, a pesar de que ahora estarías ganando más. Con lo cual, cerrar aquí la operativa no era mala idea, era lo más lógico que se podía hacer. Pero bueno, esto evidentemente cada uno tiene su estrategia, su forma de gestionar. Esa era la más lógica desde mi punto de vista. Que ya digo, cada uno luego que haga lo que quiera, que no son consejos de inversión. Libra contra yen, un gráfico también lateral, no nos interesa de momento, no está como para operar. Y la libra contra el dólar, en este caso, fijaros, veníamos de máximos y mínimos decrecientes. Aquí rompe la línea pero sigue bajista, máximos y mínimos decrecientes. Voy a dibujar para que lo veamos. Lo hemos comentado estos días, pero por dibujarlo y dejarlo más gráfico, aquí son máximos y mínimos decrecientes. Aquí es decreciente con respecto a este es decreciente con respecto a este es decreciente con respecto a este es decreciente con respecto a este, y aquí también es decreciente con respecto a este. Pero cuando empieza a repuntar, primero aquí ya no hace un mínimo decreciente, con lo cual ya puedes sospechar de que la cosa pinta mejor, y aquí cuando supera este punto, cuando supera este máximo relativo, ya aquí se puede tomar posición en largo. Lo dijimos cuando estábamos en ese día y estábamos precisamente por aquí, por 1.2870, 75, no me acuerdo exactamente, pero estaba el vídeo, estábamos haciendo el vídeo cuando ocurría eso y decíamos, ahí se puede tomar una posición en largo. Y luego tienes este movimiento, que bueno, puedes aquí trazar una línea de tendencia aproximadamente. Lo he hecho a mano alzada, pero bueno, más o menos. Y en el momento que la cruza, pues cierras la posición. Y ya tienes una operación hecha, interesante. Ahora se vuelve a caer. Bueno, ya veremos a ver si hay otras oportunidades, pero en principio ahí es una operación que se podía haber hecho. Y nada más, este es el último vídeo, el último gráfico que teníamos por analizar. Y como digo, no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.